Buenos días, mi nombre es Tomás Román. El día de hoy voy a explicarles el tema de 2.1 de división celular y nuclear del programa del Bachillerato Internacional. Bueno, antes de empezar este tema, quiero explicar una cosa supremamente importante es acerca de las células. Como nosotros sabemos, las células son la unidad básica de cualquier ser vivo. En ellas existe un proceso que se llama división en el que una célula madre se divide para generar dos nuevas células. Para que se dé la división celular, el citoplasma de la célula de la madre divide para dar paso a las células hijas dando un proceso llamado la citocínesis. Nosotros vamos a ver este proceso de la citocínesis en las células eucariotas, tanto en la célula animal como en la célula vegetal. Pero toca tener en cuenta una cosa supremamente importante, es que en ellas funciona diferente. Bueno, entonces voy a empezar primero con la célula animal. En la célula animal, el citoplasma para que se pueda dividir es necesario que una de las membranas se comprima mediante proteínas contráctiles, como por ejemplo la actina y la miosina, que al mismo tiempo lo que van a hacer es generar diferentes anillos. ¿Y ahora qué va a pasar con la célula vegetal? Lo que va a pasar con la célula vegetal es que las vesículas van a reunir y van a acumular secciones de membrana hasta alcanzar la pared celular, dando, por así decirlo, una fusión entre la pared celular y las partes de membrana para poder dar paso a la división celular. Usualmente uno cree que la división celular es equitativa, en donde todas las células hijas son iguales entre ellas, tienen la misma mitocondria, los mismos organelos, el mismo tamaño, para que ambas tengan la misma función, pero eso no es así, ya que se demuestra mediante los diferentes procesos de citocínesis, como por ejemplo la ovogénesis y la gemación. Voy a explicar cada uno de estos dos procesos cómo funciona, pero antes voy a empezar primero por la ovogénesis. Entonces, ¿qué es la ovogénesis? La ovogénesis es el proceso en el que se forman los óvulos y este va a generar por medio de una serie de divisiones celulares un ovocito primario que da como resultado a un óvulo y a un ovocito secundario. Teniendo en cuenta esto, después de que se haga una división en el segundo ovocito, lo que se va a formar es un óvulo maduro que contiene la mayor parte del contenido citoplasmático. Esta distribución desigual permite que se desarrollen embriones sanos y funcionales que nos permiten ver cómo se da una citosíntesis desigual y además, teniendo en cuenta esto, otro ejemplo de esto puede ser el de la gemación, que es un tipo de reproducción asexual en hongos celulares, como por ejemplo en la levadura, por ejemplo la que nosotros utilizamos para cocinar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la levadura? En la célula madre de la levadura lo que se va a hacer es que se va a generar unos brotes o yemas genéticamente idénticas a la célula madre. Por ejemplo, si nosotros tenemos la célula K de la levadura, pues en la parte más o menos de arriba va a aparecer como un brotecito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí lo que va a pasar es que la célula hija va a recibir menos de la mitad del citoplasma y orgánulos de la célula madre. La división celular va a tener dos procesos entre los cuales vamos a deciros a continuación, que van a ser la mitosis y la meiosis. ¿Qué es la mitosis? La mitosis ocurre en células somáticas y se forman dos células hijas que son diploides. La mitosis se da para producir células para el crecimiento o para reemplazar células que se dañan, como por ejemplo cuando nosotros nos hacemos un corte. Por su lado, la meiosis produce cuatro células hijas haploides. Son las encargadas de formar los gametos que van a ser los del óvulo y el espermatozoide que se necesitan para que se pueda hacer la reproducción sexual. La meiosis y la mitosis se parecen en que ambas van a generar células diploides. Sin embargo, la diferencia es que la meiosis se da en dos momentos de división celular que los vamos a ver mucho más adelante y además va a crear cuatro células hijas haploides, tal y como lo dije anteriormente. Es decir,
Estas contienen la mitad del número de cromosomas que contiene la célula madre y por eso se llama también división de reducción. Bueno, entonces voy a empezar por la mitosis. ¿Qué es la mitosis? La mitosis está compuesta de cuatro fases, que van a ser la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Voy a empezar primero por la profase. ¿Qué es la profase? La profase es que la célula madre se va a empezar a condensar. Dentro de la célula madre se van a condensar ¿qué? Se van a condensar los cromosomas, la membrana nuclear y la formación del uso mitótico. Ahora la metafase. La metafase es la siguiente etapa de la profase en donde los pares de cromosomas ya se encuentran en su totalidad condensados alineándose a la placa metafísica. Entonces, pues, por ejemplo, nosotros tenemos la célula K en donde pues por la profase se van a empezar a condensar los diferentes cromosomas dentro de la célula madre y después ya que se condensen completamente van a estar más o menos así. ¿Sí? Y ahora viene otra etapa de la mitosis que va a ser la anafase. La anafase es la tercera etapa de la división celular, el cual va a mostrar la separación de los cromosomas y las cromátidas hermanas en las cuales se van a desplazar hacia sus polos opuestos de las células. Por ejemplo, si nosotros ya tenemos los cromosomas así y tienen como por así decirlo, yo les voy a mencionar como por así decirlo como que una carga diferente. Entonces, pues, por ejemplo, hagamos de cuenta que este es el polo positivo y un polo negativo de un átomo, por ejemplo. Entonces, pues, cuando estoy diciendo que la anafase es cuando se dirigen hacia sus polos opuestos, que este se va para acá y este pues, se va para allá. Entonces, y por último tenemos la telofase. ¿Y qué es la telofase? La telofase es la última capa de la división celular de la mitosis, en el cual hay una implicación de la condensación de todos los cromosomas, de la descondensación y la reformación de las membranas nucleares. Entonces ya quedan más o menos así, ya en sus polos opuestos y pues como que ya más o menos se empiezan como que a separar para generar estas dos nuevas células hijas. Ahora hablaremos de la meiosis. Por su parte, pues la meiosis se va a componer de la meiosis uno y la meiosis 2. Entonces, la meiosis sigue las mismas etapas de la mitosis que se explicaron anteriormente, que la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Pero la diferencia es que la meiosis hay un, por así decirlo, un entrecruzamiento del ADN. De manera que los cromosomas homólogos, el padre y de la madre, se entrecruzan, lo que genera la variabilidad genética. Esto no ocurre en la mitosis, pues el objetivo de la edición es generar clones idénticos. Ahora la meiosis 2 tiene también las etapas de la profase, metafase, anafase y telofase, pero lo que va a hacer es que se va a realizar a partir de células hijas denominadas N que se originaron en la meiosis 1. Ahora, para que la mitosis y la meiosis ocurra al interior de la célula, primero hay una replicación del ADN. O sea, nosotros tenemos el ADN y pues se produce la replicación que es el ARN mensajero. Después de que cada cromosoma se haya replicado, vamos a tener dos moléculas genéticamente idénticas llamadas cromátidas hermanas que van a estar unidas a un centrómero. Ahora, recordemos que el ADN se encuentra enrollado alrededor de proteínas llamadas histonas. Tenemos el ADN que está más o menos así y pues va a estar alrededor de estas proteínas que van a ser las histonas y va a generar un elemento nuevo que son los nucleosomas. Esto se forma pues gracias a la interacción de cargas de las histonas que son positivas y el ADN que es negativo. Ahora al pues como que al comienzo del proceso de división celular lo que se va a hacer es que el ADN está muy enrollado, condensado gracias a la acción de las histonas
y esto lo que va a hacer es generar una serie de estructuras que vamos a llamar los cromosomas. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Y además, pues por otro lado, otra estructura que va a ayudar también a la división celular van a ser los microtúbulos, que son unas proteínas fibrosas largas, que son más o menos son unos tubitos así de chiquiticos y largos y además fibrosos que se van a encargar de mover los cromosomas hacia los polos de la célula para que pueda darse paso a la división. Es decir, por ejemplo, ya, pues como les expliqué, que los cromosomas se van a mover hacia sus polos opuestos para dar paso a la telafase para que se puedan dividir, pues eso es lo que también va a hacer la meiosis, pero como podemos observar, se va a hacer otro proceso, es como que otro proceso totalmente diferente y además tanto en la mitosis, que es una fase, y en la meiosis van a ser dos fases. Una manera en la que podemos entender estos procesos de división celular se pueden ver en algunas enfermedades que nosotros vemos en la actualidad debido a la alteración en alguna etapa de la meiosis o también en la alteración de la etapa de la mitosis. Un ejemplo de esto puede ser el síndrome de Down. ¿Qué es lo que pasa con el síndrome de Down? Lo que pasa con el síndrome de Down es que también se conoce como trisomía 21, pues el fallo que tiene, que se va a generar en la anafase uno o en la anafase 2 de la meiosis, en el momento en el que se están separando las cromátidas de todos los cromosomas que pues contiene cualquier ser humano y pues básicamente van a ser desplazados hacia los polos. ¿Cuál es el fallo? El fallo va a ocurrir en los microtúbulos al momento de mover el cromosoma 21, pues porque ¿por qué se llama trisomía 21? Porque lo que pasa es que nosotros tenemos ya pues una célula que está pues bien, está normal, está dividida, hay proceso de citocínesis, pero el problema que va a pasar tanto en la meiosis como en la mitosis, que puede pasar en el fallo en alguna de las dos, es que puede haber una célula que contenga los cromosomas que no están condensados, que no están divididos, y pues lo que va a generar pues esto es que haya, pues para decirlo, tres cromosomas, dos cromosomas divididos y uno que no esté dividido. Y pues la afectación principal que va a tener pues es básicamente en el cromosoma número 21. Por último, en cuanto a la diversidad genética propia, esta se debe primero al modo en el que se van a entrecruzar los cromosomas homólogos en la profase 1, ya que cuando las cromátidas pues se unen van a formar un bivalente o una tretada. Una tretada o un bivalente es una estructura temporal de cuatro cromátidas. Esto va a generar un intercambio de segmentos equivalentes de ADN entre la cromatida no hermana, que lo que va a hacer es permitir la variabilidad genética. Por otro lado, cuando en la metafase uno, en el momento en el que los cromosomas se alinean en el ecuador, o sea, en el centro de la célula, está orientado y está aleatorio, es decir, que no va a existir una relación entre la posición del cromosoma materno y la del otro. Esto puede ocurrir asimismo durante la metafase 2 de la meiosis, por lo que aumentan en el número de resultados de combinaciones posibles. Y por último, gracias a que la meiosis produce gametos, cuando estos se van a fusionar durante la fecundación, el cigoto que va a resultar va a tener la combinación de los alelos de ambos progenitores, es decir, de la mamá y del papá, y esto va a hacer que la variabilidad genética aumente.